rostros y vamos a orar y vamos a entrar directo a la palabra, un tiempo en el lapso que nos queda. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Te pedimos que tú nos des oídos, Padre, para poder escuchar como los sabios y que tu palabra, Padre, pueda ser guardada y depositada en el corazón de cada uno de nosotros. Que podamos ir un poco más allá, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Que vayamos, Padre, una milla más, Padre. Que pasemos, Padre, de ser creyentes, como tal vez se le conoce, y que podamos ir una milla más, en la que podamos, Padre, estar alistados dentro de tus filas, como hombres, como mujeres, discípulos tuyos. No solamente hombres seguidores, pero hombres y mujeres que estén dispuestos a que nuestro carácter y que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas por ti, Yeshua. Que seas tú transformando, Padre, el carácter de muchos en esta hora, con el fin y con el propósito de que podamos cumplir, Padre, por aquello que tú viniste. De venir y recoger, Padre, aquellos que estaban sin esperanza y sin origen en el mundo. Aquellos que se encontraban dispersos y perdidos fuera de tu pacto. Que podamos decirte, Padre, henos aquí, envíanos a nosotros. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Sabes, voy a simplemente dar una introducción, no creo que vaya a tener tiempo para hablar todo lo que yo tenía. ¿Cuántos fuimos ministrados por el Padre en este día? Es dejar que el Padre ministre en nuestras vidas. Y quiero dar simplemente un repaso a algo que el Padre ha estado poniendo en mi corazón, algo que he estado hablando, compartiendo los miércoles, no muy profundo, pero un poco por arriba de lo que es el tema. Pero la importancia de que tú y yo aprendamos. Un discípulo, muchas veces miramos la palabra discípulo como algo que está muy lejano o que está muy distante de lo que son nuestras capacidades o de lo que son nuestras vidas. Pero Yeshua daba el ejemplo y dice, porque nadie, llega a ser más que su maestro, sino una vez que se prepara, se capacita, llegará a ser como su maestro. Pero una vez que se enlista, que está dentro de las filas, que puede levantar su mano y que puede decir, Padre, aquí está mi vida. No solamente es el de ser un seguidor, pero si pudiéramos darle una definición al término discípulo, para que lo pudiéramos entender, es una persona que está dispuesta a que la vida y el corazón de esa persona pueda ser cambiada y pueda ser transformada y podamos ser útiles para el reino de Yahweh. De salir un poco más de nuestras filas. Como tú y yo podemos mirarlo dentro de las escrituras, las multitudes eran muchos los que venían a los pies de Yeshua. Y Yeshua los sanaba, Yeshua hacía prodigios, hacía milagros. Y mucha gente es llamada, es más, déjame decirte, todos nosotros, voltea con la persona que está a tu lado y dile, todos nosotros, sin excepción de nadie, somos llamados. Todos nosotros somos llamados para podernos enlistar y estar dentro de las filas de Él. Y podamos ser esos hombres o esas mujeres discípulos, vamos a llamarles seguidores del Mesías. Y sabes, esta es en la única parte. Tú y yo somos llamados a guardar la palabra, la enseñanza, la instrucción y los mandamientos de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Tú y yo, sin excepción de ninguno, somos llamados a guardar las fiestas establecidas por Yahweh, ser guardadores de sus mandamientos, de sus pactos, de sus misbot, de sus enseñanzas. Todo lo que tú y yo podemos encontrar, sin excepción de nadie, tú y yo somos llamados a guardar esta palabra. Porque una vez que tú y yo venimos del trasfondo de este mundo, de este lugar donde Él nos rescató, y donde Él nos tomó del medio de nuestro mulador, en medio de nuestras impurezas, en medio de nuestros pecados, y en medio de ese lugar donde Él nos tomó para hacernos un pueblo libre,
Un pueblo para que pudiera caminar en la bendición de Él, en el que dice su palabra en el libro de Deuteronomio: y sucederá que si escuches atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, Él te bendecirá y te pondrá, prestarás a mucho, tú no pedirás. Y muchas promesas que tú y yo podemos encontrar dentro de las Escrituras. Y con eso nos llamó para que fuéramos un pueblo libre y sin excepción de nadie. Somos llamados a guardar la palabra y la instrucción y los mandamientos de Yahweh, donde el mismo Yeshua dijo: porque yo no he venido a abolir, yo no he venido a quebrantar nada, sino al contrario, he venido a darle el cumplimiento y el propósito. Él no vino a quebrantar ningún mandamiento, Él los vino a cumplir. Y de la misma manera tú y yo somos llamados a cumplir los mandamientos y los estatutos de nuestro Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Todos nosotros. Pero hay en una área donde Él no puede forzar a nadie y donde simplemente depende de nosotros. Y ahí es donde la Escritura entra en base, si tú quieres, en el que Yeshua dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Hay en una área donde Él no te va a forzar, donde Él no va a forzar tu vida, Él no va a forzar la mía, de dar un paso más allá. Estaban las multitudes, estaban las muchedumbres de gentes, pero de entre toda esa muchedumbre se encontraban los discípulos que salieron. Cuando Yeshua subió al monte a orar, y dice que llamó a los que Él quiso, no era solamente los que Él había querido por sus cualidades, por sus dones, por las cualidades que cada uno podía tener, que podían ser pescadores, que podían ser esto, que podían ser lo otro, que pudiera ser la profesión que tuvieran. No los tomó conforme a su profesión, los tomó por dirección del Padre, hombres que estuvieron dispuestos a dar un poco más allá de sus vidas y poderle enlistar en esos rangos y poder ser discípulos. Estaba la muchedumbre de personas. Y dentro de esa muchedumbre de personas se encontraban los discípulos, y de esos discípulos Él llamó a 12, a los cuales les dio el nombre de apóstoles, que significa enviado, emisario, uno que es enviado a hacer la obra. Pero vemos que los discípulos, o mejor dicho, a esos 12 hombres que Él escogió, no los escogió de entre la muchedumbre. Los escogió de aquellos que estuvieron dispuestos a dar un paso más allá y salir dentro de esa multitud de gente y de poder levantar sus manos y decirle: Padre, aquí están nuestras vidas. Y de ese grupo que fue llamado como 70 personas, 70 discípulos, de ahí hizo un llamado a los cuales Él llamó y les llamó o les comisionó como apóstoles. Cuando tú y yo podemos entender, la palabra dice que muchos son enviados, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. No es que Él nos descalifique, pero muchas veces no damos ese paso más allá de nuestras vidas y de poderle decir: Padre, aquí están nuestras vidas. Porque en el momento en el que Él empieza, en el que tú y yo levantamos la mano y damos un poco más allá, es en el momento en el que el Padre empezará a trabajar con nuestras vidas, con el corazón de cada uno de nosotros, con nuestro carácter, con nuestro temperamento, a darle forma y empezarlo a moldear para que tú y yo podamos tener el carácter de Yeshua en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? No es hasta que estemos dispuestos a dar más allá de nuestras vidas. Qué fácil sería simplemente el poder acostarnos en nuestras casas y poder cerrar nuestros ojos y poder tal vez en un rincón de nuestra casa, tal vez en la mesa o en un rincón o apartados en nuestro cuarto, y poderle decir: Padre, ¿sabes una cosa? Cámbiame, transfórmame, quita este carácter feo, amargado que yo tengo, mi desesperación, mi ira, mi coraje, y ayúdame. Y que nos fuéramos a acostar y nos levantáramos, y lo difícil de nuestro carácter, que lo amargoso, que ese temperamento fuerte, ese temperamento duro, tal vez de una amargura, de lo que tú quieras, desapareciera. Pero no es así.
Tiene que haber un trato en nuestras vidas directo del Padre con nosotros, íntimamente, en una relación en la que Él empiece a moldear y en la que Él empiece a transformar nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Como en ese lugar cuando el Jacob se encontraba luchando con el ángel y donde había de toda su vida, había huido de tantas cosas. Había engañado a su padre, había engañado a su hermano, engañó a su hermano, engañó a su padre, hizo tantas cosas y se le llamó usurpador, uno que usurpaba un lugar de otro, y hasta no fue en el momento que tuvo un encuentro delante de Yahweh y tuvo esa lucha delante del ángel, con el ángel de Elohim, que representa a Yeshua, en la que la vida de este hombre cambió y la vida de este hombre fue transformada. Pero tiene que haber una preparación y una transformación en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Nuestras vidas no son llamadas simplemente para que una vez que Él nos rescató, como muchas personas a veces pudieran decir, es que así me recogió Él. Así me recogió en medio de este mundo en el que yo estaba, en el que yo me encontraba, y así Él me tomó con mi carácter, y así Él me va a usar y me va a transformar, y yo no tengo que cambiar nada. No nos puede usar. Él tiene que cambiar y transformar nuestro carácter y nuestro temperamento para que tú y yo le podamos servir a Él. ¿Cuánto lo entendemos? Porque de lo contrario, si Él me toma así y yo no soy cambiado y yo no soy transformado, serviré con mis heridas, con mi mismo trasfondo, con lo que me moldeó, con lo que formó, con lo que vino a ser parte de mi carácter. De esa misma manera serviré. Pero cuando Él nos cambia y Él nos transforma para que tú y yo podamos servirle de una mejor manera. No como yo soy, no con mis heridas, no con mis rencores, sino un corazón transformado y moldeado por las manos de Yeshua, en la que si yo no podía dar amor, ahora yo puedo dar ese amor que yo no tengo. ¿Cuánto lo entendemos? Pero es una transformación ¿desde dónde? Desde aquí adentro. Y sabes, Él no puede puchar a nadie o empujar a nadie o forzar a nadie a entrar en esos lugares. Es nuestra voluntad, es nuestra decisión de cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos un libre albedrío en nuestras vidas. Tú y yo decidimos dar un paso más allá en nuestras vidas, o muchas veces decidimos quedarnos en el mismo lugar en el que estamos. Pero Él desea que tú y yo vayamos un poco más allá, porque ese es en el lugar donde nuestros planes y nuestros propósitos serán cumplidos en las manos de Yahweh. Nuestra vida tiene un propósito. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nuestra vida tiene un gran propósito en las manos de Yahweh. Y yo sé que es mucho más que el solamente reunirnos y que solamente congregarnos. Y de la misma manera me lo digo a mí mismo, que tener simplemente una reunión el miércoles y una reunión el sábado, pero nuestras vidas tienen un gran propósito en las manos de Yahweh. Si tú y yo dejamos que Él trabaje y Él obre en nuestras vidas y decirle, Padre, aquí estamos nosotros para que tú nos uses. No nos uses, pero para que nos formes, para que nos transformes y que podamos ser útiles en tus manos. ¿Cuánto lo entendemos? Es más allá. Tenemos un propósito. Vamos a Lucas capítulo 6. Versículo 17. Déjame te leo la versión de la Pechita. Dice, descendiendo pues Yeshua con ellos, se detuvo en una llanura, en un lugar llano. Dice, y había una gran multitud de sus discípulos y un gran número de personas del pueblo, de toda Judea. Dice, de toda Judea, de la costa de Tiro, dice, de Sidón, que habían asistido para escuchar su palabra y para ser sanados de sus enfermedades. Dice la versión de las Américas, dice, y descendió juntamente con ellos y lo detuvo en un lugar llano, dice, y había una gran multitud de sus discípulos, dice, y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén, de la región de la costera de Tiro, de Sidón, dice, que habían ido para oírle, para ser sanados de sus enfermedades. Dice, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocarle, dice, porque de él salía un poder que sanaba a todos. Pero dice que se encontraban con sus discípulos, había una gran multitud de discípulos. Dice, descendió juntamente con ellos a un lugar llano, dice, y había una gran multitud ¿de quién? De discípulos. ¿De dónde salieron los 12?
de la multitud de discípulos, dice, y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de la región de la costera de Tiro y Sidón, dice que habían ido para oírle, para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos, dice la palabra, eran curados. Pero número uno, ¿fueron para qué? Para oírle, para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos, dice la palabra, eran curados o eran sanados. Dice, y toda la multitud procuraba tocarle, dice, porque de él salía un poder que sanaba a todos. Sin duda, una de las cosas que tú y yo podemos mirar aquí, había gente que iba para qué, para oírle y para hacer qué, para ser sanados. Dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír ¿por quién? Por la palabra de Yahweh. Mucha gente a veces necesita fe, y de la única manera que tendrá la fe en su vida es al escuchar la palabra de Yahweh. Si tú y yo no escuchamos, y si tú y no oímos la palabra de Yahweh, no lo digo yo, pero la palabra lo pone de esa manera, careceremos de la fuerza. Dice que es por la fe que ellos eran sanados. ¿Por la fe en quién? Por Yeshua. Iban para escucharle, le oían, y al escuchar y oír a Yeshua, yo no sé si la fe de ellos se activaba y las personas eran sanadas. Pero la palabra se dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de quién? De Yahweh. Mucha gente muchas veces no recibirá el mensaje cuando una persona no puede ir más allá si la vida y el corazón de esa persona está enfermo y está dolido. Una persona enferma no puede ir allá, no puede ir más allá de sus límites. Le es imposible. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Quién aquí ha estado enfermo alguna vez? Muchos. Tal vez puedes realizar tus labores o puedes llevarlas a cabo, pero no de la manera en que tú y yo desearíamos o como quisiéramos. Yo siempre había dicho, Padre, siempre aunque esté enfermo yo te voy a buscar y yo te voy a servir. Y siempre va a llegar un momento en nuestras vidas de que muchas veces nos es imposible levantarnos por más que tú y yo queramos. Me recuerdo la vez que me quedé yo en casa un día. Ya venía para el servicio, no vine ese día. No me acuerdo, creo que fue Jorge quien predicó, enseñó. Pero me bajaba la temperatura, me subía y fuerzas no tenía ningunas. Y mareado y todo y lo que tú quieras. Y terminó y al día siguiente ya me encontré mejor y todo lo que tú quieras. Pero una persona que está enferma no puede continuar o no puede seguir hacia adelante. Para que una persona le pueda seguir a Él y pueda ir un paso más allá de alistarse en esos rangos o en esa categoría si tú quieres, es una persona que aceptó el trato de dejarse ser cambiado y ser transformado por Él. Porque en nuestra condición no podríamos. ¿Cuánto lo entendemos? Si yo tengo una vida herida, sabes, tú y yo nos reproducimos en la vida de otros. Los padres se reproducen en la vida, los hijos se reproducen en la vida del padre, que yo sé que vienes a los pies del Padre, vienes a los pies de Yeshua, Él nos cambia y Él nos transforma, y que dice la palabra que el alma que peca esa morirá. Pero queramos o no, muchos de nosotros crecemos con los patrones de conducta de quién, de nuestros padres. ¿Cuánto lo entendemos? Con el temperamento, con la manera de ser, que muchas veces inconscientemente nos jactamos de decir, es que yo soy así porque mi papá era así. A veces no es nada bueno que jactarnos, ¿verdad? Porque bueno, no hay nada en ello, pero nos jactamos en ello. Y eso muchas veces el Padre tiene que cambiarlo y tiene que transformarlo y tiene que transformar y moldear nuestro carácter. Porque si yo me voy a reproducir en la vida de otro, yo tengo que estar sano, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, un sano puede sanar a otro. Una persona que está sana es una persona que puede auxiliar y puede ayudar a otra. ¿Cuánto lo entendemos? Pero si yo estoy con mi alma herida
y yo no he aceptado ese trato del Padre en el que Él transforme mi carácter, en el que Él moldee mi vida, si yo me reproduzco en la vida de otro, va a ser igual que yo, con mi misma condición y mi misma manera de ser. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando vinieron los hombres delante en la cueva de Adulán y se encontraba David, David estaba también siendo perseguido, estaba siendo angustiado, pero David tenía su confianza puesta ¿en quién? En Yahweh. Vemos que David pudo cambiar la vida de quien, de esos hombres que se le acercaron a él. Yeshua pudo cambiar la vida de los que se acercaron de él. Muchos otros hombres dentro de las escrituras cambiaron y moldearon la vida de otros que se acercaron a ellos, pero era producto de tener una relación, como dice la palabra, dice una intimidad o una relación de maestro-discípulo, maestro-discípulo, discípulo-maestro, una relación directa uno con el otro. Aprendían de él. Aprendieron de él, aprendieron de Yeshua. Los hombres valientes aprendieron de David. David mató un gigante, ellos mataron un gigante. Aprendían de ellos. Moisés a la puesta del tabernáculo, Josué como fiel servidor a las afueras, Elías y Eliseo esperando a las afueras, y por más que lo trataba de tener, siempre estaba esta persona detrás delante de él y le dice, dice, cosa fácil has pedido. Dice, ¿qué es lo que quieres que yo haga por ti? Dice, que me des una doble porción de lo que tú tienes. Dice, no es nada fácil. Dice, pero si tú me vieres, cuando yo me fuere, te será hecho. Y si tú miras, por muchas veces el profeta le dijo, espérame aquí, que yo voy más adelante. Y Eliseo decía, no, yo voy contigo. A donde tú vas, yo voy. Pero recibían enseñanza, instrucción directa ¿de quién? De él. ¿Y sabes quién es tu maestro y quién es nuestro maestro? Sí está la identidad superior que el Padre ha puesto, si tal vez es el pastor, es el ministro, lo que tú quieras, pero aquel que nos va a formar y nos va a enseñar y tal vez me va a usar y me va a capacitar a mí para ayudarte, para capacitarte, pero ¿sabes de quién es? Es de él. En el que él muchas veces tendrá que tratar con nuestras vidas, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, para cambiarnos y para transformarnos. ¿Cuántos decimos amén a ello? ¿Cuántos de nosotros desearíamos ser cambiados y transformados de nuestro carácter? Tal vez eres muy bueno así como estamos, o eres muy bueno, soy muy bueno así como estamos, pero sabes, siempre hay muchas cosas que Él puede cambiar. ¿Dónde? Aquí adentro. Porque tenemos fallas. Y Él desea moldearnos y Él desea transformarnos. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 40. Fíjate lo que dice Lucas versículo 6, versículo 40. Dice, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, llegará a ser como su maestro. La versión Pechita dice, no hay discípulo que sea superior a su maestro. Dice, pero cualquiera que madure, que se prepare, llegará a ser como ¿quién? Como su maestro. Un discípulo, dice, entonces no está por encima, pero cuando habla de un discípulo hablamos de una persona. Vamos al versículo 19. Dice, y toda la multitud procuraba tocarle, pues dice, porque de él salía poder que sanaba ¿a quién? A todos. Entonces, discípulo, estamos hablando número uno de una persona que sale de entre ¿dónde? De entre la muchedumbre de gente, de ahí sale un discípulo. ¿Cuánto lo entendemos? De entre todos nosotros, ¿quién quisiera salir y decir, Padre, soy un discípulo tuyo? Uno seguidor, uno que está dispuesto a que su vida, su carácter sea moldeado y sea transformado. Pero es entre la muchedumbre, no se pueden brincar los rangos. No podía haber 12 apóstoles sin primeramente haber discípulos. De entre la muchedumbre no pudo tomar los apóstoles, porque los que estaban dentro de la muchedumbre no tenían un carácter cambiado y un carácter transformado. ¿Cuánto lo entendemos? Eso habla muchas veces de una persona o de un creyente. Un creyente muchas veces no tiene la fuerza, no tiene el empuje para poder guiar a otros. Porque también está con luchas
y con dificultades ¿con quién? Con su propia vida. ¿Cuánto lo entendemos? Yo me recuerdo cuando yo empecé cuando yo vine a los pies de Él y yo entregué mi vida a Él. ¿Sabes? Las multitudes o las masas venían para ser sanados, para ser curados, para ser sanados de sus enfermedades, de sus aflicciones. Y sabes, muchas veces, ¿cuántos de nosotros tenemos necesidades anímicas del alma? Muchos. Y tal vez tú estés pensando, pastor, mejor háblame de fe y de que Él va a solucionar mis problemas. Pero nunca habrá un gozo y un regocijo en nuestras vidas y en nuestros corazones hasta que no aprendemos el propósito que tú y yo hemos sido llamados por Él. Que Él de hacer pescadores de otros, de ir y cumplir la función y la labor que Él nos encomendó, como dice Mateo capítulo 28. ¿Cuánto lo entendemos? Que así como David decía, dice, devuélveme el gozo de mi salvación, dice, para que pueda yo hablar y compartir a los perdidos y los perdidos se conviertan a ti. Cuando tú y yo empezamos a ser esas personas y agentes de cambio y empezamos a hablarles a otros, ¿cuántos han experimentado un gozo y un regocijo en sus vidas? Que ni haciendo cualquier otra cosa sientes la satisfacción por ello. Pero es cuando nuestras vidas empiezan a cumplir y el rol y el propósito por lo que tú y yo hemos sido llamados. Donde tú y yo nos alineamos con Él y empezamos a cumplir su plan y el propósito por lo que Él nos diseñó, para lo que Él nos diseñó, para lo que Él nos creó, y empezamos a ser de utilidad en el propósito que Él nos predestinó a cada uno de nosotros. Amén. Muchas veces, cuando una persona en un lugar que no es su labor, que no es su trabajo, se siente incómoda, o le es pesado, o le es carga, porque no es su lugar. Pero cuando una persona trabaja y labora en lo que le gusta, en lo que es parte de él, puede trabajar y hacer y no mira cansancio tal vez muchas veces en ello. Lo mismo sucede dentro del reino de Yahweh. Si tú y yo fuimos creados para reproducirnos en la vida de otros y para ganar y alcanzar la vida de otros, y empezamos a funcionar en el plan correcto que Yahweh tiene, no estoy hablando en un ministerio, no estoy hablando en una área en especial, pero cumplí el propósito llamado que es de ir y compartir el mensaje a los perdidos. Es en el momento en el que nuestras vidas empiezan a tomar el significado por lo que tú y yo fuimos llamados y creados en esta tierra. En el que Yeshua dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No dijo hacer creyentes, dijo hacer discípulo. Y un discípulo se hace solamente cuando una persona ha aceptado y se ha enlistado en los rangos de discípulos y ha aprendido y se ha dejado ser capacitado por la vida de esa persona, por el líder, por el pastor, por el maestro, por Yeshua mismo, para poder aprender y enseñar la vida de otro. ¿Cuánto lo entendemos? Es como en la escuela. Nadie nació ¿qué? Enseñando. Aún el que es maestro tuvo que ir y prepararse y estudiar y prepararse para poder ser un maestro, para después poder ejercer como maestro. No fue tomado de la nada y dijo ya es maestro y se le dio una profesión, se le dio un título. Lo mismo sucede porque se aprende. Dice Romanos capítulo 15, yo creo que desde esta parte llego. Fíjate, dice, y todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza, para que por medio de la paciencia y por el consuelo de las escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Todo lo que fue escrito en épocas pasadas, en tiempos de antaño, en tiempos del pasado,
Fue escrito para nuestra enseñanza y para nuestra instrucción, para que a través de ellas tengamos el consuelo y ¿qué? Y la esperanza. Y los principios que Yeshua estableció dentro de su palabra, de enseñar, de preparar, de capacitar, son principios que no han cambiado y que desde tiempos de antaño tú y yo lo podemos mirar, aún desde el Tanaj, aún desde la misma Torah establecidos. Son principios que no han cambiado y siguen vigentes hasta el mismo día de hoy. ¿Cuánto lo entendemos? No cambian, siguen siendo los mismos. Fue escrito, número uno, para nuestra enseñanza. Un servidor, tú y yo somos servidores. ¿Somos siervos de quién? De Yeshua. Somos siervos de Él. Un servidor, por más que tenga la destreza, y déjame apego mis apuntes porque con esto quiero terminar. Dice, un servidor, por más que pueda tener la destreza y aún el ánimo de servir, y no se menosprecia, es muy bueno. Qué bueno que podamos tener la destreza de poder servir, el ánimo de poder servir, la capacidad de poder servir, pero sin ser primeramente discípulo, no podrá aguantar las demandas o las exigencias que Yahweh demanda de nuestras vidas. Porque Yeshua dijo, porque cualquiera que me sirve, me seguirá. Yeshua no dijo, cualquiera que me sigue me tiene que servir. Yeshua dijo, el que me sirve, ese también me seguirá. Cuando tú y yo lo podemos entender, cuando no hay esto, y déjame ponerlo, y con esto quiero llegar, no me quiero brincar más del tiempo, pero cuando tú y yo lo podemos mirar de esta manera, o poner dentro de una perspectiva, puedo tener las cualidades, puedo tener el ánimo, la fuerza, pero solamente con eso no basta, porque un discípulo es aquel que está dispuesto a morir a lo suyo, como dice la palabra. Dice, porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, dice, queda solo, pero si muere, entonces lleva mucho fruto, porque cualquiera que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y la cruz nos habla de una muerte, de crucificar lo que es nuestras vidas, nuestra carne, nuestros deseos, nuestros anhelos por servirle a quién, a Él. Porque puedo servir, pero no seguir. Y sabes, cuando eso sucede, mis preferencias, lo que yo anhelo, lo que yo deseo, estará por encima de quién, de eso. Puedo tener mi don, mi talento, la habilidad para poderlo hacer, pero si no soy discípulo, muy amorosamente, con todo mi corazón, yo le puedo decir, Padre, hoy no puedo. Mañana sí, hoy no. Yeshua dijo, porque cualquiera que me sirve, me seguirá, y el que me sigue tomará su cruz y debe de morir a diario todos los días de su vida. ¿Cuántos entendemos eso? Todos los días tú y yo tenemos que morir. Tú y yo morimos a diario, diariamente en nuestras vidas. Para eso está el madero. Para morir, pedí conmigo, para morir a diario, todos los días. Todos los días, tú y yo nos tenemos que negar a nosotros mismos. Amén. Y eso es parte de ser un discípulo, y aquí me quedé a medias. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. La siguiente semana continuamos, si es por medio de la dirección del Padre, y vamos a continuar y vamos a terminar esta parte, esta enseñanza que el Padre ponía en mi corazón. Y es así, amado, y es de esa manera. Si tú y yo deseamos ser siervos de Él, seguidores de Él, Él va a cambiar aquí adentro. Él nos va a moldear. Tal vez este carácter áspero, este carácter duro, lo que tú quieras, pero Él lo cambiará y Él lo transformará
¿Cuántos estamos dispuestos para que Él nos cambie, para que Él nos moldee? Para que tal vez ese carácter que todavía está ahí un poco, que no pertenece al carácter de Yahweh, sea cambiado y sea moldeado para que podamos ser la luz y esplendor de nuestro amado Mesías. Amén. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, Padre Yahweh, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, por ministrar, Padre Yahweh, en nuestras vidas, nuestros corazones, Padre. Que antes más, Padre, de ministrar, Padre, pudimos ministrar, Padre Yahweh, tu corazón. Que con nuestras alabanzas, Padre, que con nuestra adoración, pudimos, Padre, llegar delante de tu trono. Donde tú hablaste, donde tú tal vez tocaste, Padre Yahweh, nuestras vidas, nuestros corazones. Y gracias, Padre, que es tu palabra la que nos lava, la que nos transforma, la que nos limpia, Padre Yahweh, cada día. Ayúdanos, Padre, a poder dar un paso más allá si nunca hemos dado ese paso en nuestras vidas. De poder levantar nuestras manos y de poderte decir, Padre, heme aquí, envíame a mí. Que así como tú dijiste en tu palabra, ¿quién enviaré y quién irá? Que podamos levantar nuestras manos y decirte, Padre, aquí están nuestras vidas. Úsanos. Transfórmanos, cambia nuestro carácter, cambia nuestras vidas, para que podamos ser la luz y el resplandor tuyo, Padre, en medio de este mundo que se encuentra en tantas tinieblas. Que podamos, Padre, ser discípulos y que lejos de pensar, Padre Yahweh, tal vez en las multitudes a nuestro alrededor, podamos alcanzar nuestras casas y nuestras familias. Que podamos, Padre Yahweh, poner nuestra mano, Padre Yahweh, en el arado, trabajar, laborar, sin mirar hacia atrás, sabiendo, Padre Yahweh, que de ti viene la recompensa y que eres tú mismo quien planta, pero eres tú quien da el crecimiento, Padre. Que en el nombre de Yeshua nuestras casas, nuestras familias puedan ser ganadas y conquistadas para tu reino. Que aún en esta hora, Padre, de tiempos difíciles en los que vivimos, y que tu palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, Padre Yahweh, lo arrebatan. Y que aún la misma tierra gime con dolores de parto a causa de que los hijos de Elohim se manifiesten sobre esta tierra. Padre, que en esta hora muchos de nosotros nos podamos levantar y nos podamos dar esa manifestación, Padre, por la cual la tierra gime. Que la luz y el resplandor de tu palabra pueda brillar en nuestras casas y en nuestros hogares. Que así como dice tu palabra, que nadie enciende una lámpara y la pone debajo de la mesa, Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, si tú has levantado esas lámparas, que esas lámparas puedan estar arriba, Padre, y puedan alumbrar, Padre, a todos los que están en nuestras casas, en nuestros hogares. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas y en nuestras familias. En el nombre de Yeshua, Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos. Y todos decimos amén y amén. Amén. Y así con nuestras manos levantadas. Yevarejeja Yahweh beis bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isaac Yahweh panabeleja beyasembleja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.